microorganismos son infecciosos y no todos los microorganismos pueden causar enfermedad. Entonces, en base a eso, se los clasifica según su riesgo biológico. Hay 4 niveles de riesgo biológico: el 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre estos 4 niveles? El nivel 1 es poco probable o nula probabilidad de que cause enfermedad. ¿Sí? Es decir, yo no debo tener tanto miedo al momento de manipular. Obviamente sí hay que tener normas de bioseguridad, pero en el peor de los casos, que tal vez me olvido, no debería pasar nada, porque son agentes que no son probables a producir enfermedad y tampoco son probables a diseminarse con facilidad. ¿Ok? Entonces, el tratamiento o la profilaxis, el cuidado que yo debo tener, es casi innecesario. Básicamente, no es que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que tener cuidado de los agentes de riesgo biológico tipo 1, estaríamos confinados en una burbuja, porque en todo el ambiente que nosotros estamos hay bacterias de riesgo biológico 1. Están en sus manos, están en su cara, en su cuerpo, están en sus celulares, están en la superficie de su cama, de todo lado. Entonces, si nosotros tuviéramos que preocuparnos por eso, realmente estaríamos, no sé, paranoicos y encerrados en algún lado. Entonces, estos son un riesgo biológico tipo 1. No son probables que causen enfermedad y tampoco es necesaria una seguridad extra, porque no se van a diseminar. Cuando ya entramos al nivel 2, son bacterias o son microorganismos, no estamos hablando específicamente de bacterias, sino de microorganismos que pueden llegar a causar una enfermedad y pueden constituir un riesgo de peligro para los trabajadores. Acá, a partir de acá, del nivel tipo 2, ya empezamos a aplicar las normas de bioseguridad. Cuando ustedes se preguntan en el laboratorio, por ejemplo, clínico de los hospitales, agarran muestras de pacientes, las llevan, las traen, trabajan ya con riesgo infeccioso. A partir de ahí es la bioseguridad, ¿sí? Empieza desde el nivel 2 para adelante. Y del nivel 2 para adelante, las medidas de bioseguridad se van incrementando. Capaz en el nivel 2 me basta con utilizar un barbijo, una cofia, mis guantes, mi mandil clínico. Pero a partir del nivel 3 ya debo ser más cuidadoso. Y en el nivel 4 es totalmente esos trajes que han visto en películas de astronautas, y yo no puedo estar sin eso o diseminar fácilmente la enfermedad. El riesgo de propagación de estos microorganismos es bajo. Es posible, pero es bajo. Entonces, a partir de ahí uno ya tiene cuidado. Por ejemplo, ahí tenemos la Escherichia coli. Es importante, la Escherichia coli, por ejemplo, es microbiota natural del intestino, está en el intestino. Y obviamente cuando uno tiene excretas y tal vez tiene una mala higiene, tiene en sus manos Escherichia coli. Ahora imagínense que yo soy un médico, ¿sí? Yo soy un médico y trabajo, no sé, con pacientes que están con muestras fecales de paciente. Me dice el doctor, lleva esta muestra de ese, de tu paciente tanto, al laboratorio. No tengo bioseguridad, lo agarro con mi mano, voy, llevo, y después me voy a atender a un paciente, le meto la sonda. Entonces estoy diseminando. Aunque no lo crean, eso existe y eso pasa. Entonces ya hay que tener un riesgo, o ya hay que tener, perdón, un cuidado adecuado para evitar la diseminación de estos microorganismos. Hay, por ejemplo, en el nivel 2 de Escherichia coli. La Escherichia coli no es tan infecciosa, solo se transmite por así decirlo, por el hecho de que yo lo lleve a contaminar. Yo lo tengo y voy a contaminar a otro lado y se lo paso y la otra persona se infecta. Cuando ya hablamos del nivel biológico tipo 3, son riesgos que pueden provocar graves enfermedades y la propagación es muy probable, ¿sí? Es decir, se propaga con bastante facilidad. Ahí hablamos de microorganismos que principalmente se transmiten por vía aérea. La Escherichia coli, por ejemplo, por vía de contaminación mano, fecal, se transmite allí, es relativamente baja si uno por lo menos se lava las manos, ¿no? Pero ya cuando hablamos del riesgo nivel 3, estamos hablando de microorganismos que se pueden propagar por el aire, ¿sí? Entonces, básicamente, yo estoy infectado, les estoy hablando, ya lo contaminé. Ya entraron a su mucosa y en el peor de los casos se enferman, ¿no? Entonces, aquí ya el riesgo de bioseguridad tiene que ser mucho mayor que en el nivel 2. Ya debo utilizar todos los equipos de protección necesarios para evitar la diseminación. Y en el nivel biológico tipo 4, que sería el más grave, ya hablamos de bacterias que no solo son altamente infecciosos, sino que son altamente letales. Es decir, aparte de que se diseminan con bastante facilidad, si la persona se infecta, se muere, ¿sí? Ahí, por ejemplo, hablamos del virus ébola, el virus Marburg, que son virus con bastante diseminación fácil, porque se contagia por vía aérea, se contagia por vía sexual, se contagia por el contacto con fluidos. O sea, básicamente es altamente infeccioso y altamente letal. En estos casos de bioseguridad de nivel tipo 4, riesgo biológico tipo 4, ya estamos hablando de equipos de protección extremadamente severos. Tienen que ser trajes totalmente, ¿cómo se dice?, herméticos, y al salir uno se tiene que desinfectar, se tiene que bañar. Entonces, se trabaja con riesgo biológico tipo 4. Acá, al menos en Santa Cruz, por ejemplo, trabajan no con el biológico tipo 4, pero hasta el 3,
en el Cenetrop. ¿Sí? En el Cenetrop manejan todo tipo de microorganismos, virus, bacterias, parásitos, hongos para su estudio. Entonces ahí sí o sí se aplica la norma de bioseguridad. Capaz en un hospital no tanto, ¿no? Porque pues, generalmente las infecciones no es que el ébola sea tan diseminado como los riesgos biológicos tipo 4, pero hasta cierto punto puede o no puede haber, ¿no? Pero siempre es importante no olvidarse de las normas de bioseguridad. No importa que sea riesgo biológico tipo 2 o un riesgo biológico tipo 4, siempre tiene que estar presente. Y lo vamos a tocar un poquito más a detalle. Voy a hacer menos énfasis en lo que la doctora ya les habló, ya para poder hacer más énfasis en lo que la doctora no les habló, ¿sí? Para que podamos aprovechar el tiempo que nos quede. Imagínense, o pongámonos todos un poquito imaginativos, imagínense que nos encontramos en la época de 1850, ¿ya? Donde recién estaban del auge de la cirugía. Descubrieron Andrés Vesalio y muchos otros grandes cirujanos ciertas técnicas para resolución de patologías de algunos pacientes. Entonces, veían ustedes en los hospitales antiguos caminando a un doctor con una bata quirúrgica llena de manchas de sangre, llena tal vez de algún exudado de la cirugía, pero lo caminaban tranquilamente con orgullo, porque era eso símbolo de que, yo soy cirujano, ¿sí? Y caminaban, operaban a un paciente X, con la misma bata se iban al paciente X, con la misma bata se iban al paciente Z, y así agarraban los instrumentos, el bisturí, por ejemplo, utilizaban en un paciente máximo, le echaban agua, lo lavaban, iban a otro paciente, iban a otro paciente. En esas épocas, la gente moría durante los procedimientos postoperatorios. Terminaban de operar, capaz lo salvaban, no sé, del apendicitis, imagínense, pero a los días se moría de la infección. Porque en ese tiempo todavía no se tenía establecido, o no se tenía bien el concepto armado, de que las enfermedades no solo eran producidas por mecanismos, como por así decirlo, obvios, como una apendicitis, sino que había, o todavía no se tenía bien difundido, el hecho de que había microorganismos que son capaces de producir enfermedad. No es hasta que, por ejemplo, Luis Pasteur, ya como les había comentado también la doctora en su clase de teoría, demostró que existen microorganismos. Antes se pensaba que la vida se generaba de la nada, ¿sí? Generación espontánea. O sea, la vida se genera porque sí, de la espontaneidad. Sin embargo, Luis Pasteur demostró que no era así. Que, no sé si han visto el experimento, ¿no? De que agarraban un frasquito, ponían un pedazo de carne, lo tapaban y a los días se veía que crecían larvas de moscas, ¿no? Entonces la vida ahí se estableció que la vida no se generaba de la nada, tenía un motivo. Y obviamente ahí con los estudios posteriores es que se descubrió que había microorganismos que vivían y estaban en todo lado. Y estos microorganismos fueron los asociados a las causantes de múltiples muertes en la época antigua, ¿sí? Entonces Luis Pasteur desarrolló más este tema y empezó a difundirlo. Y es que Joseph Lister, que era cirujano, agarró los conceptos de Luis Pasteur y los empezó a aplicar en el ámbito quirúrgico. Joseph Lister era un cirujano, ¿sí? Y él fue de los primeros cirujanos que promovió la antisepsia en cirugía. Es decir, ya no el cirujano a partir de ese momento ya no iba con la misma bata quirúrgica a operar a 3 pacientes. Tenía que quitársela, retirársela y utilizar una desinfectada o lavada. Ya no podía utilizar los mismos instrumentos quirúrgicos de un paciente a otro solamente lavándolos, tenía que implementar métodos de desinfección. Fíjense que él utilizaba ácido carbólico que era un desinfectante en ese momento, pero algo es algo, ¿no? Por ahí se empezó. Y a partir de ese momento empezó a tomar más en cuenta la desinfección y la esterilización en los ámbitos quirúrgicos, en los ámbitos hospitalarios, porque gracias a ello se pudo reducir de gran manera la muerte que existía en esos momentos por el hecho de que no se contaba con las medidas de bioseguridad, por el hecho de que no se desinfectaban los materiales, no se esterilizaban los materiales. Entonces las personas después de una cirugía fallecían por la infección. Pero a partir de Joseph Lister se empieza a implementar dentro del ámbito quirúrgico, dentro de la cirugía, las primeras medidas de antisepsia del paciente, las primeras medidas de desinfección de los instrumentos, ¿sí? Entonces ahí fue un grande cambio y eso fue en pro de salvar más vidas. Ya las personas ya no se morían después de que hayan recibido una operación, ¿sí? Porque había menos riesgo de infección. Ahora, es debido a eso que nosotros tenemos que tener en cuenta esta clasificación, se llama la clasificación de Spaulding. Clasifica los elementos de nuestro trabajo en 3 categorías: elementos críticos, elementos semicríticos. Siempre. No es lo mismo hablar de esterilización, de desinfección que de antisepsia.
lo más sencillo para que no se lo olvide. La esterilización y la desinfección en objetos inanimados, objetos inertes que no tienen vida, los materiales que nosotros utilizamos para el trabajo. La esterilización es matar o destruye a la forma vegetativa y forma de estorbo de la bacteria. Ahí no hay pierde. Sí o sí va a destruir a ambos por calor. En cambio, la desinfección, en muchos de los casos, va a destruir solamente la vegetativa, pero el esporo se va a quedar todavía vivo. ¿Sí? Entonces, es por eso que no se utiliza en áreas estériles los alimentos sintéticos, porque sí o sí va a haber bacterias en forma de esporos si este ha sido contaminado. No podemos eliminarlo, no sé que lo esterilicemos. Y la antisepsia es la eliminación de los microorganismos de forma vegetativa, pero no de esporos, pero en tejidos vivos. Antes de una cirugía, ¿qué hacen al paciente? Tricotomía, cortan el vello del área y desinfectan el área antes de siquiera cortar, ¿no? O abrir cavidades. Eso es antisepsia. O le van a sacar una muestra de sangre a su compañero, agarran una columna de alcohol, le dan una pasada fuerte. Eso es antisepsia. ¿Sí? Ok. ¿Hasta ahí se entendió? Habla muy rápido el auxilio. Entonces, decíamos que en bioseguridad teníamos tres pilares. ¿Cuáles eran? Universalidad, barreras y eliminación de residuos. Otra parte muy importante dentro del ámbito hospitalario, o no solamente del ámbito hospitalario, y en todo lugar donde se manejen muestras biológicas, es la manera como uno maneja los residuos. Porque si uno no maneja los residuos, está contribuyendo a la diseminación de microorganismos. ¿Sí? Es riesgo biológico. Tenemos tres clasificaciones, y esto está en el laboratorio de acá, está en el hospital, donde se quiera, en todo lado se manejan muestras biológicas, es la norma. ¿Sí? Tenemos tres tipos de residuos. Yo no puedo colocar un elemento infeccioso con elementos comunes, con el recipiente de elementos comunes. Porque se va a contagiar. ¿Cómo? porque se va a infectar el elemento común. Más fuerte. Porque se va a infectar el elemento común. Claro, el elemento común se va a contaminar. Y el elemento común, esto quiero que me entiendan. ¿Por qué es importante? Generalmente, ¿quiénes se encargan del manejo de los residuos? El personal de limpieza. Entonces, el personal de limpieza viene a agarrar el basurero común y obviamente no tendría por qué tener miedo al basurero común, porque supuestamente en ese basurero común están elementos comunes que no le van a causar infección. Entonces lo agarra y se lo lleva. Y si yo he tenido el descuido de colocar elementos infecciosos en elementos comunes, ese personal de limpieza se puede enfermar, ese personal de limpieza puede enfermar a alguien más y así empiezo a propagar algo. Ahora, ¿por qué yo no puedo colocar un elemento común en basurero infeccioso? Si al final de cuentas el basurero infeccioso igual lo van a tratar como infeccioso. ¿Por qué creen? Porque no se puede. Una pregunta un poquito curiosa. O sea, el basurero común entendemos, si yo coloco algo infeccioso en el común, puedo contagiar a la persona. Pero ¿por qué al revés tampoco es recomendable o no se debe hacer? Colocar algo común, no sé, una bolsita de pilifrut en el basurero donde están las gasas con sangre, están las gasas con pus. ¿Por qué? Porque el pilifrut se va a contagiar. No se lo voy a dar tanta vuelta. Para manejar residuos infecciosos se maneja con no esterilizan el material, sino que disminuyen al mínimo nivel la cantidad de microorganismos, ya sea que lo meten a autoclave o tienen un tratamiento especial en el manejo infeccioso, y eso es presupuesto. ¿Sí? Para manejar residuos infecciosos es presupuesto. Entonces, imagínense que yo agarro comunes y lo meto al infeccioso. Ahí, básicamente, aunque no lo crean, los residuos infecciosos se manejan el presupuesto en base al peso de la cantidad de residuos infecciosos que hay. Y eso supone un gasto extra para el hospital, un gasto extra para nuestro laboratorio, un gasto extra para el lugar donde estemos trabajando. Si yo empiezo a agarrar elementos comunes que tranquilamente pueden ir al basurero normal y lo coloco en un infeccioso, estoy generando más gasto para mi área de trabajo. ¿Por qué? Porque ese manejo de residuos infecciosos tiene un costo extra, básicamente no lo manejan como la basura normal que nosotros utilizamos. ¿Ya? Un dato curioso. Dentro de la clasificación de manejo de residuos hay subclasificaciones que supuestamente probablemente yo no he debido escuchar. ¿Sí? Así que vamos a hacer un poquito más de mierda. Solo nombrarlos. Tenemos riesgos, en la clase A tenemos, fíjense, 6 categorías. Todos son infecciosos. ¿Ok? Riesgos biológicos en el A1.
Sangre y hemoderivados, A2. Quirúrgico, A3. Cortopunzantes, A4. Cadáveres de animales o muestras patológicas de patología, A5. O asistencia a pacientes en aislamiento, A6. De aquí, lo que nosotros tenemos que acordarnos es que por más que sea infeccioso, por más que aquí yo tengo que ser infeccioso, los elementos cortopunzantes nunca van junto al material infeccioso restante. ¿Sí? Así que para manejar elementos cortopunzantes se utiliza un continente rígido, ¿sí? Ya sea una cajita, ya sea una botella, si no hay economía, pero ahí es donde se debe desechar todo el elemento cortopunzante, ¿sí? Agujas, lancetas, ya sea hojas de bisturí, todo lo que sea cortopunzante y va a tener contacto con el paciente, eso se desecha en caja rígida. Por ejemplo, allá atrás tenemos nuestra caja rígida de cortopunzante. Cualquier elemento cortopunzante que nosotros utilizamos, sí o sí tiene que estar ahí. No puede estar acá. ¿Por qué no puede estar acá? Porque el rojo específicamente para eso. ¿Por qué creen? Uno se rompe la bolsa o dos, el personal de limpieza está trabajando y manipula y se cortó porque era cortopunzante. Se infectó, ya fue grave, ¿no? Y los residuos comunes, todo lo que se les imagine que no venga de un paciente de aislamiento.